Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. La presente web conferencia se relaciona con la tarea 2 del curso Procesos Industriales y como ustedes habrán podido observar en la guía de la actividad, el ejercicio que vamos a realizar en esta tarea es bastante similar al que se efectuó en la tarea 1. La diferencia básicamente radica en el tema que se va a abordar dentro de este working paper. Básicamente, esta web va a constar de cuatro fases. La primera, en la que yo les estaré presentando, consta de eh, ahondar un poco más en la estructura de un working paper y darles algunas recomendaciones que les van a ser de utilidad en su construcción basado en el ejercicio que vimos en la tarea 1. En primera instancia, como ustedes habrán podido observar, tanto, tanto la plantilla del working paper como las indicaciones de los contenidos son muy similares. Básicamente son las mismas que se manejaron en la tarea 1. Entonces nos vamos a enfocar un poco más en el contenido y en darles, como les digo, algunas sugerencias para que las tengan presentes en este ejercicio. Bien. Como recordamos de la tarea 1, el working paper es un documento científico, en este caso estará enfocado en una revisión bibliográfica cuyo contenido se, se sustenta de las secciones que aparecen en esta diapositiva. Consta de un título, se indica el nombre de los autores, hay un resumen, se indican también las palabras claves, el abstract y las keywords que deben estar directamente relacionadas con su versión en español, que son el resumen y las palabras clave. Tenemos una introducción que, de acuerdo a las indicaciones de la plantilla, allí mismo vamos a agregar la matriz del estado del arte, metodología, discusión, conclusiones, bibliografía y anexos, con una extensión máximo de 7 páginas. Recordemos que este es un ejercicio colaborativo, por tanto es muy importante que participen constantemente en los foros agregando sus avances. Pero bueno, ¿qué propósito tiene cada una de estas secciones? ¿Qué es lo que va en cada uno de estos espacios dentro de la plantilla del working paper? Primero encontramos las secciones de resumen que continúa con palabras clave, pero al ser el resumen la versión en español del abstract, pues básicamente en su propósito va a ser el mismo, que es brindar una visión general condensada del documento que se construyó. Personalmente, yo les recomiendo que el resumen y el abstract sean lo último que ustedes realicen en el documento. ¿Por qué? Porque al brindar una visión general del documento, pues hasta que no esté completamente construido, no vamos a saber realmente qué es lo que tenemos que resumir. Y por su parte, pues el abstract es la versión en inglés del resumen. Hasta que no tengamos listo el resumen, pues no vamos a poder continuar con la construcción del abstract. En cuanto a las palabras claves, la finalidad de estas es facilitar la búsqueda del documento en las bases de datos académicas. ¿Esto qué quiere decir? Que estas palabras claves lo que permiten es que nuestro archivo sea fácilmente encontrado en las diferentes bases académicas en donde, pues en caso tal de que llegue a ser publicado, lo podríamos consultar. En un momento les voy a dar algunas indicaciones clave de esta sección porque es muy importante que tengamos en cuenta que las palabras clave, si bien son términos que son específicos del documento que estamos desarrollando, pues no deben ser repetitivas con otras secciones como por ejemplo el título. Y las keywords, como sucede con el abstract, son las versiones en inglés de las palabras claves. Es decir, que básicamente son la versión traducida de lo que se indicó en español en las palabras clave. En cuanto a la introducción, el propósito de esta sección es presentar el concepto, relevancia y objetivo del documento. En esta sección, si bien se pueden incluir citas bibliográficas, la importancia es resaltar
valga la redundancia, importancia que tiene la investigación que estamos realizando y el por qué se está llevando a cabo. Para nuestro ejercicio particular, aquí ustedes van a agregar la matriz del estado del arte. Recordemos que una de las indicaciones de la guía es que para ahorrar espacio, la matriz la pueden adjuntar como un enlace. La pueden dejar en línea y simplemente indican el enlace para contrastar la información. Recordemos que todas las fuentes consultadas que se agreguen a la matriz del estado del arte deben corresponder a fuentes fiables de información, es decir, artículos, capítulos de libros, working paper, incluso también pueden consultar trabajos de grado a nivel de maestría, de doctorado, de especialización que puedan complementar la información. Lo que no debemos hacer es consultar en fuentes que no tengan un peso académico, es decir, evitemos blogs, páginas de empresas, foros, porque pues esto no es, este documento, perdón, es de carácter académico. Y este tipo de páginas pues son de carácter empresarial y tienen una finalidad más de mercadeo que de información. Entonces, para que tengamos cuidado. También pueden agregar documentos gubernamentales. Algunos han citado, por ejemplo, al DANE. Esa es una fuente que está bastante sólida y tiene suficiente sustento como para que la agreguen en este tipo de documentos. Posteriormente, encontramos la metodología donde vamos a describir cómo se seleccionó, analizó y organizó la información bibliográfica revisada. ¿Por qué? Porque este es un documento de revisión. Si fuera un documento de un proyecto práctico, por ejemplo, aquí colocaríamos cómo se llevó a cabo el proceso de la investigación, qué metodologías se utilizaron, qué tipo de software se usaron, pero como este es un documento de carácter de revisión bibliográfica, solamente vamos a escribir el proceso de selección de las fuentes, el análisis de la información y si de pronto ustedes utilizaron algunas herramientas que nos va a explicar más adelante la profe Jennifer. En cuanto a la discusión, aquí el propósito de esta sección es interpretar y analizar de manera crítica lo que se encontró en la revisión de literatura. Aquí ustedes no van a discutir acerca como tal del ejercicio de escribir el working paper, sino que van a hacer una interpretación de los hallazgos más relevantes en la literatura y cómo se contrastan entre sí. Dentro de la discusión es muy importante que ustedes realicen citas, porque esto le da mucho más peso a nivel académico y les permite identificar efectivamente cuál es esa información que ustedes están tomando y contrastando. Por último, el propósito de las conclusiones es sintetizar los principales aportes de la revisión y señalar el valor del trabajo realizado. Aquí pueden agregar citas, no es de carácter obligatorio, pero lo pueden hacer. Pero básicamente las conclusiones lo que buscan es que ustedes identifiquen esos principales aportes que encontraron y, si es posible, encontrar algunas brechas a nivel de investigación dentro de esos documentos que ustedes revisaron que han encontrado que sea posible investigar a futuro, porque básicamente de eso se tratan los documentos de revisión como el que ustedes van a realizar, de identificar las posibles brechas en investigación que te van a permitir generar ideas de proyecto a futuro. Hay algunas diferencias clave en estas distintas secciones porque en el ejercicio de la tarea 1 vi que habían algunas confusiones al respecto. Entonces, en las secciones de resumen y abstract, recordemos que el abstract simplemente es la versión en inglés del resumen, el contenido debe enfocarse en el tema central del documento, el objetivo de la revisión, el enfoque o criterio de la selección de las fuentes, por ejemplo, que ustedes se hubiesen enfocado en una ventana de tiempo de 5 años. Bueno, ese fue un criterio de selección. Es un criterio de tiempo mediante el cual ustedes descartaron una serie de artículos que ya resultaban muy antiguos. Los hallazgos o tendencias identificadas en la literatura,
Aquí serían los más importantes porque recordemos que para el resumen tenemos un límite de palabras y las conclusiones generales o aportes, las más importantes que ustedes hayan identificado en la sección de conclusiones. Tengan presente que en este documento ustedes deben evitar al máximo la redacción de tipo listado. Esta redacción en donde utilizan bastantes viñetas debe evitarse porque perjudica bastante lo que es la coherencia y la cohesión de las ideas. Como recomendaciones del resumen, procuren ser claros y concisos porque esta sección debe ser bastante corta y en esas pocas palabras el lector tiene que entender de qué se trata el trabajo sin necesidad de que lo lea por completo. El abstract es la carta de presentación. Allí es donde el lector entra, revisa y dice, en efecto, este documento se ajusta a lo que yo estoy buscando, este documento trata del tema que es de mi interés. Entonces, esa es la ventana de presentación ante la demás comunidad científica, por tanto, debe ser muy claro. Esta sección no suele incluir citas, realmente no se recomienda que tenga citas, pero si es un término muy importante, pues puede haber eh, al menos una, pero como les digo, no es recomendable incluirlas aquí. Tampoco se recomienda incluir siglas. Utilicemos los términos completos en esta sección. Y como les decía, las versiones en inglés y en español deben ser consecuentes. No sería correcto que mi resumen en español tratara de una cosa y mi abstract eh, se desviara hacia otras ideas diferentes. En cuanto a las palabras claves, de acuerdo a la plantilla que estamos manejando, deben ser entre 3 y 6 términos clave. Estos términos pueden ser compuestos. Por ejemplo, energías alternativas son dos palabras, pero en realidad es un solo término. Entonces, energías alternativas me cuenta como un término clave. Recomendaciones, evitar términos demasiado largos. Por ejemplo, que ustedes digan energías alternativas en cadenas de suministro. No, estos ya los podríamos dividir incluso en dos términos, energías alternativas y otro término sería cadenas de suministro. Evitar los términos que se encuentren en el título. El título de por sí ya nos da una idea de qué se trata el documento, pero debemos evitar ser repetitivos. Si es un término muy relevante, lo podemos incluir, pero evitemos hacer esta duplicidad de información. Y de nuevo, las versiones en inglés y en español deben ser consecuentes, no agregar términos diferentes en una versión y otra. En cuanto a la introducción, en el contenido lo que encontramos es que aquí se plantea el problema o la tendencia que motiva la revisión, se indica la importancia en el campo de estudio, se justifica la revisión y se indica el objetivo y el alcance bibliográfico. Siendo el alcance bibliográfico, pues estos mismos criterios de exclusión que hemos podido plantear, por ejemplo, lo que les decía de la ventana de tiempo. Y se hace una breve mención de cómo se estructura el documento, que contiene una metodología, que se indican los hallazgos claves en la discusión y finalmente se comparten las conclusiones al final del documento. En cuanto a recomendaciones de la introducción, evitemos, como les digo, la redacción en forma de listado. La información debe estar soportada por citas bibliográficas y pueden ahorrar espacio agregando únicamente lo que es la tabla del estado del arte. Sé que algunos pues utilizan herramientas de inteligencia artificial, pues las herramientas están para utilizarlas, pero no les recomiendo que las usen directamente para escribir el documento porque la redacción generada por IA tiene bastantes inconvenientes en este tipo de documentos académicos. La primera es que propende por esta revisión de esta redacción de tipo listado que afecta la coherencia y la cohesión del documento. Lo segundo es que nos puede dar información que realmente no está verificada, incluso que no necesariamente es cierta, e incluso si le solicitan referencias bibliográficas a la IA, no hay no podemos garantizar que esas referencias realmente existan. A veces nos da enlaces que no direccionan a donde la IA inicialmente había mencionado. En
cuanto a la metodología, en esta sección deben agregar las bases de datos que utilizaron, las palabras clave que emplearon en la búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión. eh, por ejemplo, si se decantaron por algún tipo de energía alternativa, ejemplo, la energía eólica, pues ya eso es un criterio de exclusión porque no vamos a incluir otras fuentes. El número de documentos que se seleccionaron finalmente para la revisión, el periodo de publicación de los textos revisados y el tipo de análisis. Entonces, ¿qué realizaron allí? Hicieron, por ejemplo, un análisis comparativo de las fuentes. Esta sección es para que podamos identificar el cómo se realizó la revisión bibliográfica. Por lo tanto, como recomendación, no incluyan ningún análisis. Simplemente vamos a decir qué se hizo. Pueden incluir citas, no es un requisito, pero pueden hacerlo. Y se recomienda, pues, utilizar, por ejemplo, mapeos sistemáticos o estructuras que les puedan ayudar a organizar un poco la información. En cuanto a la discusión, aquí se van a enfocar en comparar los enfoques, teorías, resultados o modelos encontrados en las distintas fuentes consultadas. Van a identificar patrones, vacíos en las investigaciones, posibilidades de futuras investigaciones, van a argumentar sobre el estado actual del conocimiento y van a incluir sus reflexiones sobre las implicaciones de estos hallazgos que han encontrado en la literatura. Como se indica aquí, la discusión es la sección más analítica y reflexiva, donde ustedes deben hacer uso del pensamiento crítico para construir eh, el, el análisis, valga la redundancia, y construir el conocimiento a partir de esas fuentes que revisaron. Además, deben enfocarse en el análisis y la interpretación de los resultados de la bibliografía. Como estamos interpretando las investigaciones de otras personas, es muy importante que en esta sección citen todos los documentos a los que hagan referencia. Y recordemos que estamos manejando la norma APA. Entonces, vamos a todas las citas ajustarlas a esa norma. En cuanto a las conclusiones, aquí deben agregar el resumen de los hallazgos clave, los principales vacíos de la investigación que hayan identificado, los temas que ustedes consideren que se podrían investigar a futuro y la relevancia de ese tema que ustedes han consultado en el contexto actual. Evitemos en las conclusiones repetir textualmente lo que se dijo en otras secciones. Si vamos a retomar aspectos que se identificaron en la discusión, no usemos las mismas palabras, tratemos de sintetizarlos, ser más claros, ser más breves y fundamentarse en ese análisis previo que se hizo en la discusión. Y se concluye sobre el proceso de revisión bibliográfico, no sobre la actividad del curso, sino sobre los hallazgos de la revisión bibliográfica. Esto sería todo con respecto a la estructura del documento. Eh, no sé si en este momento haya alguna duda o inquietud. No, señora. Claro. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente sección. Profe Jennifer, adelante. Listo. Muy buenas noches para todos, estudiantes, al director y a los compañeros. Me gustaría, Inge, como hablar de herramientas para la revisión y están como unas imágenes, digamos, visualizadas. Me gustaría mostrarles desde mi computador algunas herramientas, cómo se visualizan, que hay que tener en cuenta. Digamos que dos que voy a mostrar son para poder hacer análisis o para poder ir a encontrar la información, es decir, bases de datos con las cuales nosotros podemos tener acceso sin ningún inconveniente. Y otra que es Google Académico, una es Scopus, que la tiene la universidad, la UNAD, y que tenemos accesos tanto profesores como estudiantes, y la otra es Google Académico. Entonces, Inge, voy a proceder a compartir mi pantalla para mostrar algunas herramientas ya de forma real. ¿Listo, Inge? Gracias. Listo.
¿Están visualizando la pantalla? Y sí, mi profe, ahí se ve. Listo. Esta es una base de datos que se llama Scopus. Digamos que hay dos a nivel para hacer investigación, para poder revisar el estado del arte, para poder empezar a comprender y a identificar ese tema que yo quiero investigar, qué está pasando, cuáles son las tecnologías, y eso va de acuerdo a lo que tú necesites y a cómo tú vayas a hacer esa revisión. Para poder acceder a Scopus, digamos que eso se tiene que crear un usuario, se puede crear con el usuario de la universidad. Yo en este momento ya me encuentro logueada con la, con un usuario que me permite a mí que poder hacer la búsqueda, poder guardar la información y poder exportar información en ciertos formatos. En este momento, yo siempre, digamos que dentro de las búsquedas para hacer revisión, yo me enfoco en lo que tiene que ver en artículos, en los resumen que es el abstract y en los keywords que son las palabras claves. En este momento yo voy a escribir una palabra o dos palabras para que esas dos palabras esto no me las vaya a dividir. Esto es clave. Para que no me las vaya a dividir, lógicamente tengo que colocarla en unas comillas, como se evidencian ahí. Entonces yo voy a colocar toma de decisiones, son tres palabras, toma de decisiones, y yo le voy a pedir al buscador que ese término me busque investigación de ese término de toma de decisiones. Se aconseja que preferiblemente se haga en inglés en estas bases de datos como Scopus o WOS, para lo que tiene que ver esto, para poder encontrar, porque casi la mayoría de investigación que uno normalmente busca es en inglés, la mayoría de información relevante se encuentra en inglés. ¿Qué significa? En este momento me encontró 1.215 documentos, ¿sí? 1.215 documentos, lógicamente eso debe ser digamos, una cantidad de artículos, muchísimos artículos, digamos que esto es como una pequeña introducción a cómo manejar una base de datos como herramienta para encontrar información relevante en mi tema de investigación, para hacer el working paper que ustedes en este momento están trabajando. No lo voy a complejizar porque aquí con esta herramienta se utilizan ecuaciones booleanas, es para poder añadir más palabras y poder concretar y limitar un poco el tema que yo estoy investigando o la temática que yo quiero comprender. Entonces yo lo puedo delimitar aquí en esta herramienta por años. Yo necesito lo más relevante desde el 2017 hasta el 2025, del 2017 al 2025, lo que hace que ya se me baje la cantidad de artículos o de información relevante de mi temática. Es decir, yo ya tengo 700 documentos encontrados. Con base en eso, pues yo empiezo a hacer un análisis, empiezo a revisar. Esta misma plataforma me permite a mí descargar y exportar, más bien porque es desde exportar en diferentes formatos el documento para hacer lectura de mis artículos, o yo puedo aquí ir directamente al artículo y me permite identificar y, digamos, comprender el resumen para saber si hace parte de lo que yo estoy buscando dentro de ese análisis y dentro de esa información que me puede generar a mí el documento. Creo que el internet está un poco lento, pero por eso no me alcanza a coger la información. Entonces, para mí es importante que esta herramienta es muy útil y tenemos acceso por parte de la universidad. La otra herramienta, y este artículo está en inglés. Entonces, todas digamos, estas herramientas, por ejemplo, aquí yo tengo automáticamente el computador para que también me haga, digamos, que la traducción con Google Translate de inglés a español. Otra herramienta importante dentro de este proceso que les va a servir para que ustedes que están en el proceso de revisión lo encuentren es Google Académico, que casi la mayoría de nosotros utilizamos. También coloco un tema de investigación
o la temática que ustedes quieran determinar o que ustedes vayan a enfocar el working paper, lo que me permite a mí encontrar libros, encontrar artículos. Aquí me dice cómo delimitarlo también, si solamente artículos de revisión, en qué año. Google Académico también me permite a mí poder encontrar diferente información que me ayude a ese proceso de revisión que ustedes en este momento están teniendo. Eso es ya herramientas para temas de bases de datos. Hay muchísimas más, muchísimas más que ustedes pueden, de pronto si ustedes tienen otras herramientas, lógicamente también se pueden utilizar en este proceso de revisión. Otra herramienta es súper importante que se utiliza, se llama Zotero. Zotero es, digamos que Zotero es una herramienta que yo entro a descargar directamente de la aplicación, ya les voy a mostrar, que me permite descargarlo tanto en el computador como mantenerlo en línea. ¿Qué significa? Que si yo voy a hacer el proceso, esta herramienta me permite a mí, yo voy aquí a descargas y me va a permitir descargar la extensión que me la descarga acá, que es esta que está aquí en la parte de arriba, que parece como si fuera una hoja, yo ya lo tengo, y la aplicación, que es la que yo tengo acá. Yo ya he realizado una serie de búsquedas de acuerdo a las temáticas y yo ya tengo, digamos que, una información en cada carpeta de acuerdo al tema de investigación que yo esté generando. ¿Para qué me sirve a mí utilizar una herramienta como Zotero? Me permite a mí, como cuando uno hace la instalación tanto del software como de la aplicación en línea, me permite cuando le permite hacer una extensión en Word. ¿Qué significa? Que yo voy a tener esta misma herramienta en mi Word, lo que me va a permitir que cuando yo vaya a hacer la citación del documento, vaya a Zotero, que se encuentra después de vista, le voy a añadir una citación. Como yo ya tengo la búsqueda, yo ya tengo una carpeta creada, pues yo voy a ir directamente, le digo vista clásica, voy a la carpeta que requiero, digamos que en este caso serían artículos de epistemología, en esta temática, lo selecciono, inclusive le puedo colocar en qué página está la citación, la coloco aquí que está en la página esto 5 y le digo ok. Esto a mí me permite agilizar el proceso de citación, ¿sí? Y lo bueno es que, digamos que primero hay que revisar porque en qué tipo de norma es en la cual yo quiero hacer la citación. Si la citación la quiero hacer en norma APA séptima edición, si la quiero hacer en IEEE, si la quiero hacer, digamos que así mismo usted va a colocar el nivel de la citación con la cual usted o la norma en la cual usted quiere implementar dentro del proceso. ¿Cuál es la otra ventaja de utilizar Zotero aparte de tenerlo en Word, de poderlo tener en línea, que es la que yo tengo acá? Pues lo que me hace es que cuando yo tenga el documento, cuando yo tenga el artículo, le doy aquí y automáticamente lo que él me hace es ir a Zotero, ir a una de las carpetas que yo tengo creada y guardar mi artículo. Entonces yo ya no lo tengo que descargar, sino que directamente lo llevo y lo guardo en línea, me lo guarda y me lo sincroniza, tanto con la aplicación que descargué como también, digamos, con en la actualización, en la citación, en las referencias bibliográficas. Por eso es que yo puedo a la vez desde Word citar con Zotero y generar las referencias bibliográficas. Le aconsejaría a los estudiantes que trabajaran con las dos, descargaran tanto la extensión de Zotero como la aplicación. Otros pueden manejar Mendeley, que también es otra plataforma o otro software que se utiliza para temas de referenciación, para guardar libros y para poder guardar artículos y después ayudar al tema de la sincronización y citación y referencia bibliográfica de un documento. Eso con respecto a temas como herramienta de lo que tiene que ver con el uso de poder crear sus citas y su referenciación, sus referencias bibliográficas, disculpen. Otras herramientas importantes que se están utilizando en este momento para temas de revisión son las siguientes.
A ver, un momento. Está. Una se llama Lead Maps. Esta me ayuda a generar como una especie, primero, yo vengo y consulto mi tema de investigación. Yo ya tengo aquí mapeado, digamos que un tema. Y yo le pido que me busque, creo que en este caso yo generé ciencia de datos. Yo le pido a Lead Maps que me busque ese tema y automáticamente esta herramienta me arroja los diferentes artículos de la temática, me los enumera, yo los puedo aquí visualizar todos, me los permite leer en español y además de eso me permite de una u otra forma generar una red de los diferentes artículos a través del tiempo, a través de cada año para poder identificar no solamente el autor, sino también que voy a identificar la temática y voy a identificar y voy a poder leer cada uno de los artículos. Entonces, hay unos artículos que vamos a poder encontrar en inglés y hay otros artículos que lo vamos a encontrar en español. Hay diferentes herramientas que ahorita en este momento le permite a uno poder hacer la traducción sin ir a llevarlo a Google Translate, pero eso ya depende de la habilidad que tenga cada estudiante para poder, si incluimos diferentes herramientas de traducción que nos hagan un poco más ágil y nos optimicen el proceso. Entonces, esto me permite a mí que tener información de mi tema de investigación para la utilización en mi working paper. Entonces, esta es otra herramienta importante que se está utilizando en temas de investigación para lo que tiene que ver con revisiones de literatura. Otro también que me parece interesante se llama Ryan. Este también viene, ¿qué me gusta de este? Que yo puedo coger la base de datos que me genera Scopus, exportarla en CVS y automáticamente como yo ya tengo mapeado, yo ya tengo cierta información o datos, yo cargo la información aquí. Aquí me dice cuáles son los tipos de documentos que me reciben. En este caso, Scopus me permite descargar el CSV. Yo selecciono de dónde está esa información y él también me permite a mí, por ejemplo, me permite a mí de una u otra forma compilar toda esa cantidad de artículos, no lo voy a cargar acá y me permite identificar los 380 artículos de una base de datos que yo descargué de Scopus. Aquí yo que puedo hacer un análisis, aquí me permite palabras claves a incluir, me permite generar y decir cuáles puedo vincular dentro de la revisión de acuerdo a lo que yo estoy generando y excluir los artículos que yo no voy a revisar. Entonces, para mí es importante que estas herramientas que se están utilizando actualmente para temas de revisión sean un poco más fácil para que ustedes puedan, digamos, lograr ese trabajo que se tiene que hacer un determinado tiempo con el curso de procesos industriales. Entonces, digamos que aquí me permite a mí tener un muestreo de la información y una revisión de los textos completos de cada uno de los artículos, lo cual de una u otra forma me permite a mí tener como la información en la mano y no dispersa en un Excel y saber qué dice el artículo 1, qué dice el artículo 2, qué dice el artículo 3 sobre cada actividad. Entonces, digamos que para mí sí es muy importante ayudarles y generarles esas herramientas que de una u otra forma le permiten compilar y hacer un poco, digamos, un poco más flexible y de que se puedan adaptar al tema de la revisión de la literatura, que es para la creación del working paper sobre el tema que se está trabajando en esta actividad. Entonces, estudiantes, eso era lo que le quería mostrar, las diferentes herramientas que se pueden utilizar dentro de esta revisión de literatura para la creación de su working paper. Listo, compañera. Entonces vamos a proceder con las otras temáticas que tenemos para la webconferencia de hoy. Laura y compañeros. Bueno, buenas noches.
Muchas gracias, profe. Bueno, yo soy el profesor Nicolás Ramírez. Con el profe Danilo hemos decidido pues trabajar el tema, digamos, ya de fondo, ¿sí? Ya las profes Laura y la profe Jennifer hablaron de la forma del working paper. Ahora nosotros vamos a hablar del contenido. Entonces recordemos, si me regalas ahí, por favor, la siguiente diapositiva, profe. Gracias. Entonces, recordemos que en la guía de aprendizaje de esta tarea número 2, nuestro objetivo es diseñar procesos de fabricación a partir de enfoques sostenibles e innovadores para la fabricación de productos químicos y metalmecánicos, incorporando el uso de energías alternativas y tecnologías propias de la industria 4.0. Entonces, como lo comentaba la ingeniera Laura al comienzo de esta webconferencia, es muy similar la tarea, pero pues ahora el valor agregado es precisamente las energías alternativas. Entonces yo les voy a dar una generalidad y enseguida el profe Danilo les va a especificar un poquito más. Em, dentro de la guía lo que nos pide, digamos que la parte conceptual para diseñar esos procesos de fabricación optimizados tenemos digamos, cuatro aspectos. El primero es el análisis de la huella de carbono industrial, pues que se ha venido dando pues a lo largo de todo lo que nosotros conocemos como revolución industrial y de hecho pues desde la invención del fuego, de hecho, desde el descubrimiento más bien del fuego, por el tema de la quema de combustibles fósiles. Segundo, eficiencia energética y gestión de recursos. Tercero, optimización de procesos y diseño de sistemas. Y aquí muy importante el tema de automatización, perdón, de Industria 4.0, dentro de los cuales la que más, digamos, dentro de las que más se manejan es la automatización de procesos, por supuesto la inteligencia artificial que está en boga en este momento pues, de la humanidad. Y por último, innovación tecnológica y desarrollo de nuevas soluciones. Entonces, sobre eso, pues, voy a comentar grosso modo. Entonces, las alternativas, las energías alternativas, son básicamente fuentes de energía que no se agotan y son menos contaminantes que los combustibles fósiles. Ojo con esa palabra, menos contaminantes. Quiere decir que sí, hay algún tipo de contaminación, pero exponencialmente muy baja con relación a los combustibles fósiles. Dentro de algunas de ellas nosotros encontramos, por ejemplo, la energía solar, que creo que es mucho más familiar para nosotros. Estamos en ese periodo de transición. De hecho, ya los gobiernos a nivel mundial se están preocupando por la transición de combustibles fósiles al uso de energía solar. Y creo que en nuestros hogares, por lo menos en mi caso particular, yo he implementado más que todo iluminación de este tipo solar. Energía eólica, es decir, a partir del viento, pues cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, energía eólica siempre y cuando haya viento. Cuando no hay viento, pues sencillamente no hay generación de energía. La energía hidroeléctrica, que es la que, digamos, conocemos, y pues gracias a ello, pues nosotros estamos conectados en este momento, que es nuestra energía hidroeléctrica, de donde proviene, eh, por decirlo de alguna manera, coloquial, la luz para nuestros hogares y nuestras industrias. La biomasa. La biomasa, bueno, ya ahorita les van a ampliar un poquito, se les va a ampliar un poquito más la información. Por ejemplo, tenemos el tema de los biocombustibles. Recordemos que en el Valle del Cauca tenemos cultivos de caña de azúcar específico para el tema de biocombustibles, que es un aditivo, digamos, un componente que ya se le ha venido agregando a la gasolina desde hace ya varios años y la conocemos ahora como gasolina verde. Pues, digamos que ya hace parte de nuestro día a día. Energía geotérmica, entonces, a partir de algunos yacimientos o de algunas exploraciones más bien que se hacen al interior de la Tierra, pues recordemos que nuestro globo terráqueo tiene un núcleo que es, digamos, que tiene una energía calorífica y de ahí aprovechamos precisamente ese calor que es inagotable, por decirlo de alguna manera, inagotable, y esa energía pues la aprovechamos nosotros también pues para otros usos a nivel industrial.
Y pues la producción del hidrógeno, que pues está, digamos que está en desarrollo todavía este tipo de energía. Y pues el desecho, por decirlo de alguna manera, es pues agua cuando se mezcla con el oxígeno. Entonces ya ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces me regalas la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué beneficios tenemos de implementar estas energías alternativas en la industria? Entonces tenemos, por supuesto, la reducción, perdón, de los costos a largo plazo. Decimos a largo plazo porque, pues, digamos, la transición, pues, es un poco costosa, pero la tasa interna de retorno, pues, dice, pues, que es mucho más económica que la energía que estamos utilizando en este momento. Mejora en la eficiencia energética. Em, lo tengo, digamos, como ejemplo personal. Digamos que en el campo, en el sector, digamos, rural, em, cuando caen los aguaceros en este momento que estamos entrando otra vez en la ola invernal, cuando caen estos fuertes aguaceros, lo que hace la hidroeléctrica es desconectar pues el sistema de fluido eléctrico. Entonces, digamos que todo el mundo queda sin luz. Al haber, digamos, fuentes alternativas, pues digamos, las industrias, por ejemplo, pues ya no se van a ver tan afectadas por el tema de uso de energías híbridas, hidroeléctrica y solar, por ejemplo. Cumplimiento de normativas ambientales. El año pasado acabamos de pasar el COP16, que precisamente hablaba, entre otras cosas, por ejemplo, del uso o el buen uso de los recursos naturales y la producción limpia. Producción limpia es precisamente eso, y a eso nos invita la tarea, a que miremos cómo podemos optimizar el uso de esos recursos y devolverlos a la naturaleza con un mejor estado. Y por supuesto la mejora de la competitividad, porque pues estamos trabajando el tema de sostenibilidad y sustentabilidad. Me regala la siguiente, ingeniera, por favor. Bueno, innovaciones tecnológicas con estas energías alternativas. Pues los paneles solares de alta eficiencia, pues día tras día son mucho más eficientes. Los paneles solares son menos pesados que al comienzo. Se instalan, por supuesto, pues en las partes altas de los techos. Aerogeneradores más eficientes, pues precisamente para el tema de la energía eólica, hidrógeno verde, como les comentaba, producción sostenible de hidrógeno, y pues digamos que lo que se genera a partir de como residuo, por decirlo de alguna manera, pues es agua. Almacenamiento de energía, entonces ya nuestras baterías son de mayor capacidad, de mayor vida útil, y se hacen pues con elementos mucho más amigables con el ambiente, ecosostenibles. Un siguiente, por favor. Bueno, aplicación de las energías en nuestros procesos industriales. Entonces aquí, digamos, es como un brochazo de lo que queremos que ustedes lleven a cabo o lleven a buen término en su tarea. La optimización de la producción mediante el uso de energía solar y eólica, que son como las más utilizadas a nivel industrial, para alimentar máquinas y sistemas industriales, integración de sistemas de energías híbridas para procesos en fábricas, ya les decía, hidroeléctrica, solar, térmica, geotérmica, etcétera. Automatización y control, uso de sensores y sistemas inteligentes para gestionar el consumo energético. Por ejemplo, en nuestras casas, de hecho, existe algo llamado la domótica y en las industrias la iomótica. Por ejemplo, el uso de sensores para que se active la energía cuando pasa el personal. En los baños, pues también, digamos, eh, digamos, los desagües también con sensores, pues para que no haya el desperdicio ilimitado como lo hemos venido haciendo. Casos de éxito, empresas que han implementado estas energías para reducir sus costos operativos, bueno, digamos a nivel mundial, Tesla, Google, etcétera. Bueno, siguiente, por favor. Bueno.
Y termino con esta parte. Casos prácticos, ejemplos reales. Entonces, en la industria automotriz, que pues es, digamos, de las más avanzadas a nivel mundial, el uso de energía solar para manufactura de componentes, integración de sistemas fotovoltaicos en las fábricas. Caso 2, industria de alimentos y bebidas, implementación de biomasa para procesos térmicos, cocción, secado. Ojo con una desventaja de pronto que tiene la biomasa. El hecho, recuerden que la biomasa son los productos o los desechos que se generan a partir de los alimentos. Por ejemplo, les doy el ejemplo de la caña de azúcar. Ese bagazo se utiliza para, precisamente para alimentar los hornos, por ejemplo. Pero cuando no se le da el tratamiento adecuado, pues se convierte pues en un problema medioambiental. Entonces llegan los insectos y pues genera otro, digamos, otro problema, por decirlo. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Esas desventajas son las que nosotros como ingenieros industriales pues tendremos que entrar a revisar para optimizar procesos. Y por último, industria textil, energía eólica para alimentar fábricas de textiles. Entonces, para alimentar, por ejemplo, el tema de los compresores, el tema de almacenamiento de energía en baterías mediante la energía solar. Entonces, fíjense que tenemos algunos ejemplos muy puntuales. Listo, entonces le cedo la palabra al ingeniero Danilo para que continúe con, con el tema de energías alternativas. Buenas noches. Mi nombre es Danilo Cárdenas y me voy a encargar de complementar algunas eh, eh, de las cosas que dijo el compañero y pues el doctor Elber Nicolás. Y entonces vamos a mirar algo de las energías alternativas. Por favor. Pues las energías alternativas son todas aquellas fuentes de energía que son renovables y limpias, es decir, no contaminan o lo hacen en baja proporción. Son una alternativa a las fuentes provenientes de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, el gas o los elementos radiactivos. Estas energías llamadas tradicionales provienen de fuentes inagotables o que persistirán mientras el planeta siga funcionando. Esa es la ventaja que tienen las energías tradicionales, pero también tiene una gran cantidad de ventajas, por lo cual ahora toda la humanidad está yendo hacia la creación de energías alternativas o la aplicación de energías alternativas. Siguiente, por favor. Aquí vemos algo que hablaba el profesor ahora, que son las energías alternativas para la industria, energías hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica, biocombustible, biogás, y pues también tenemos la undimotriz, que es la energía que proporcionan las olas del mar. Hay varias aplicaciones en Europa y también están algunas combustibles alternativos como biocombustibles provenientes de la quema de materia vegetal para producir combustibles líquidos. Y pues a partir de la descomposición de materia orgánica. Eso es lo que se conoce como el biogás. Siguiente, por favor. Esa implementación de esas tecnologías, energías alternativas, es un paso crucial para la optimización de procesos industriales y la reducción de la dependencia de las energías fósiles. Vamos a ver algunos ejemplos, por favor. Los paneles solares, habla el profesor ahora, instalación de paneles solares en la azotea o en áreas cercanas a la planta industrial para generar electricidad, o sistemas de calentamiento global, uso de colectores solares para calentar agua o fluidos utilizados en procesos industriales. Siguiente.
La energía eólica, aerogeneradores, que son instalados también en áreas cercanas a la planta industrial para generar electricidad. O sistemas de bombeo eólico, que se utilizan aerogeneradores para bombear agua o fluidos utilizados en los procesos industriales. Siguiente. La hidroeléctrica, pues lo hemos visto nosotros, acá es muy común en nuestro país. Las dos anteriores es muy difícil, hay que tener mucho apalancamiento de tipo financiero para poder empezar a implementar ese tipo de energías. Sin embargo, aquí hacen pequeñas hidroeléctricas en ríos o arroyos cercanos a la planta industrial para generar electricidad. Lo vemos en varias empresas aquí en el país. O también los sistemas de bombeo hidroeléctrico, que es el uso de energía hidroeléctrica para bombear agua o fluidos utilizados en los procesos industriales. La energía geotérmica, sistemas de calefacción geotérmica, que es el uso de energía para calentar agua o fluidos utilizados en los procesos industriales. Y sistemas de refrigeración también geotérmica, que se utiliza para refrigerar agua o fluidos utilizados en los procesos industriales. Siguiente. Los beneficios. Los beneficios, pues como se puede observar, es muy fácil: reducción de costos, ahorro en la compra de combustibles fósiles, reducción de emisiones, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, incremento en la eficiencia de los procesos industriales y diversificación de la matriz energética, que trae como consecuencia la reducción de dependencia de energías. Las limitaciones, son los costos de implementación. Inversión inicial para implementación de tecnologías de energías alternativas es supremamente alta. La infraestructura, pues nosotros somos un país en vías de desarrollo, siendo muy condescendientes con ese calificativo, y necesitamos una infraestructura adecuada para la implementación de esas energías alternativas. Lo de La Guajira, por ejemplo, que han tratado varios gobiernos de implementarla, apenas está comenzando a funcionar, a pesar de que la infraestructura física alrededor de estas turbinas es muy favorable, muy amigable, pero falta todavía mucha tecnología para llegar a aplicarlas de una manera eficiente. La capacitación y el mantenimiento adecuado para el personal que opera y mantiene esas tecnologías de energías alternativas es también supremamente difícil de conseguir. Y pues hay otra cosa que nos falla a nosotros siempre, que es la planeación y el control. La implementación de estas tecnologías tiene que ser muy cuidadosamente planeada para asegurar la viabilidad y el funcionamiento de ellas. Nosotros somos muy buenos para planear. Nosotros, en todos los procesos que llevamos a cabo en el país, la planeación se hace de una manera muy conveniente y muy completa. Pero como no hay control, no se llega a los objetivos deseados. Nosotros estuvimos participando aquí en Cali, por ejemplo, para la implementación o el desarrollo, la planeación del sistema del mío, sistema masivo de transporte. Se hizo todo el estudio y ese estudio fue extraordinario, fue premiado en varias partes. Pero aquí lo tenemos, que ya está teniendo serias deficiencias, se comenzó por donde no era, etcétera, etcétera. El control es lo que a nosotros nos hace que no lleguemos a finalizar de una manera conveniente nuestros procesos. ¿Listo? Yo había visto dentro de la temática que vamos a desarrollar, pues el tema era la optimización de procesos industriales mediante el uso de energías alternativas, ¿cierto? Había un subtema que es la innovación tecnológica y desarrollo de nuevas soluciones. Y también
pues dentro de eso, considerar la exploración de avances tecnológicos en el campo de energías alternativas y de cómo estas innovaciones pueden ser aplicadas para optimizar procesos industriales de manera sostenible. Entonces, pues realmente tenemos aquí tres conceptos grandes que son las energías, los procesos y la innovación tecnológica. En cuanto a los procesos, pues esto es algo que los ingenieros industriales, pues somos pues muy duchos en esto porque vemos bastantes materias y bastantes temas durante la carrera para tener un concepto supremamente exacto acerca de lo que son los procesos. Los ingenieros trabajamos sobre procesos y tenemos que identificar cuando vamos a trabajar de una manera muy detenida los procesos para aplicar todos los conocimientos que adquirimos en la carrera para poder llevar a cabo, sacar adelante esos procesos. La optimización, pues el proceso es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado en una serie de operaciones realizadas en un orden específico y con un objetivo ya previamente determinado. Ese es el proceso. El proceso de producción comienza inmediatamente, la materia prima sale a la planta y termina cuando el producto pasa a la bodega de proceso terminado. Esas dos cosas, lo que sale de la materia prima y lo que llega al producto, al almacén de proceso terminado, todo lo que hay allá adentro se llama proceso de producción. Entonces, ya nosotros somos muy duchos y los estudiantes saben bastante acerca de esto. La optimización de procesos es una técnica mediante la cual la empresa es capaz de analizar todos sus procesos para conseguir eliminar posibles errores y hacer que estos sean más eficientes y más efectivos gracias a la reducción de tiempos y a la mejora de todas las actividades que se puedan mejorar. Esa es la optimización de procesos. Normalmente seguimos algunos pasos. Por decir algunos, hay que identificar el problema, replantear la situación, implementar, o sea, automatizar los procesos, que eso es lo que está hoy de moda. Y por último, el control. Yo hago mucho énfasis en el control, porque mediante el control me doy cuenta si lo que se planeó se cumplió o no se cumplió y por qué sí o por qué no. Ese control es el que nos falla normalmente en las empresas para poder verificar qué fue lo que falló en un momento determinado en una planeación. Entonces, acá vemos en forma general análisis de proceso, la identificación de áreas de mejora, la implementación de tecnologías de energías alternativas o de tecnologías simplemente para mejorar los procesos y luego sí un monitoreo y evaluación a través de indicadores de desempeño. Es otra manera de mirar los procesos para ver si realmente cumplimos con lo que se planeó o no. Por favor. Y pues, por último, vemos algo acerca de la innovación tecnológica. La innovación, pues, se refiere al proceso de crear nuevas tecnologías o mejorar las existentes para resolver problemas y satisfacer necesidades. Existen, aquí yo he mirado 4 tipos de innovación. La disruptiva, cuando se trata de cambios radicales en la forma en que se hacen las cosas. Realmente nosotros aquí en las empresas normales que tenemos en el país, salvo aquellas multinacionales muy desarrolladas, nosotros no utilizamos ese tipo de innovación. La innovación incremental, que son mejoras graduales en la tecnología existente. Esa sí la podemos nosotros mirar para ir gradualmente, poco a poco, paso a paso, ir mejorando esa tecnología que tenemos actualmente en la planta. La innovación por proceso es el cambio en la forma en que se realizan las tareas, todo lo concerniente al proceso. Y luego, pues viene
como consecuencia de todo esto, la innovación de producto, que es la creación de nuevos productos o servicios. Creación de nuevos productos o servicios. Eh, eh, Nosotros, la parte de desarrollo de nuevos productos, realmente las multinacionales que trabajan aquí, que pues han ido muchas, hay muy pocas ahora, pues en las fábricas matrices invierten gran parte de su presupuesto en investigación y desarrollo para estar renovando continuamente sus productos. Acá nosotros lo que hacemos en nuestras empresas, especialmente empresas pequeñas o medianas, que aproximadamente son el 90-92% de empresas que existen en el país, pues realmente hacemos una innovación supremamente superficial para crear nuevos productos o servicios. Ejemplos de innovación tecnológica, pues a través de la inteligencia artificial, que está muy de moda, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, está sirviendo mucho en empresas pequeñas y medianas, la realidad virtual, en las energías renovables, estamos mirando ahora, la automatización, y en las plantas industriales se utiliza también el uso de robótica. He visto en algunas empresas medianas ya automatizando procesos, automatizando la parte electrónica, por ejemplo. En lugar del cableado, se utilizan otra clase de tecnología para poder evitar eso y mejorar los sistemas de mantenimiento. Y la parte de la robótica. La robótica, pues, ha ido funcionando, reemplazando mano de obra en algunos procesos en donde es posible desarrollarlo. Por favor. Eh, la investigación, pues en la parte de innovación tecnológica, primero, pues tendríamos nosotros que empezar por la investigación y análisis de mercado, como lo vemos ahora, el diseño y prototipo, siempre saca un prototipo, pruebas y validación de esos prototipos y lanzamiento comercial de del producto o servicio nuevo. Eso es lo que se utiliza en esa parte de innovación. Eh, Normalmente también tenemos beneficios que se logran a través de la innovación tecnológica, como la mejora en la eficiencia y la productividad. Es muy lógico eso. El incremento de la competitividad, que es lo que necesitamos nosotros, producir más con los mismos elementos, con los mismos recursos, creación de empleos y estímulo de la economía y, pues, por consiguiente, mejora de la calidad de vida. Eh, Como conclusión, pues para esta breve repaso acerca de la innovación tecnológica, pues es fundamental la innovación para el crecimiento y el progreso de las organizaciones y sociedad en general. Bueno, con esto termino. Muchas gracias por su atención y pues no sé si hay algunas preguntas o algo que podamos hacer. ¿Aló? Sí, señor. De pronto, Lina, Inge, que de pronto es la estudiante que está conectada en este momento, si tiene alguna pregunta o inquietud al respecto digamos, de todas las exposiciones que realizamos nosotros en cada uno de los temas, Lina. Buenas noches, tutores. Bueno, me queda todo claro y pues me sirvió bastante asistir a la webconferencia, sobre todo para apuntar las herramientas que expuso la profesora Jennifer, porque sí tenía bastante duda en ese tema, se me complica en cuanto a buscar la información y agarrarla de páginas que no son. Entonces,
venía como con esa duda y, o sea, sin preguntar, de una vez pues aclararon esa parte y pues agradecerles a todos los profesores por la explicación. Con mucho gusto, Eh, Lina. sí, gracias a los profesores. No saben los estudiantes. Bueno, espero que todos vean la grabación porque hoy la verdad fue una situación muy curiosa. Estamos más de la mitad de los profesores del curso haciendo una web para una sola estudiante y un curso que tiene 769 estudiantes. Parece paradójico. Me va a tocar revisar las estrategias para convocar a los estudiantes. Algo no está funcionando porque nosotros los docentes, especialmente yo como director, espero una asistencia de al menos el 20%. Y hoy sí, pues batimos récord, pero de no asistencia de los estudiantes. Yo entiendo que todos trabajan, pero se busca siempre una hora que les sea cómoda. Me tocaría revisar si es que la hora no es la indicada o que la convocatoria se hace con mucha anticipación o hay que hacer recorderis diario. Ya me tocará mirar a mí para que de pronto este esfuerzo que hacemos los profesores también se vea como compensado por una mayor asistencia de estudiantes. Igual, pues yo entiendo y sé que es así que las grabaciones la miran gran parte de los estudiantes, pero sería mucho más interesante que hubiese mayor asistencia presencial el día que se programan las web. Yo les agradezco a los profesores. Sé que no es fácil sincronizar a 4 personas que no están en el mismo sitio y tienen agendas diferentes y pues producen algo tan acertado, y se los digo no por echarnos flores mutuas, sino que en realidad me pareció un contenido muy interesante que ojalá los estudiantes, y el mensaje va ahora para los que miren la grabación, le saquen buen provecho, sobre todo a las técnicas de investigación que nos mostró la profesora Jennifer. Hay unas que yo no me las sabía, las voy a anotar. Y también pues la presentación que hizo el profesor Elber, que es como, que les puede servir a los estudiantes como una línea base para elaborar la discusión en el documento, ¿no? Complementándola con lo que investiguen, pero básicamente lo que él dice, complementado con lo que dijo el profesor Danilo, pues pueden ser la línea base de la discusión. Ahí es, el que mire la web, pues creo que va a tener mucha información útil para terminar de construir el documento o el producto que se pide en esta tarea 2 del curso que corresponde a las energías sustentables en la industria. Entonces, pues el agradecimiento para los profesores. Por favor, el que tenga el PowerPoint de ustedes, le agradezco, me lo haga llegar al correo para yo tenerlo en mis archivos. Y si es posible, pues también se los pueda yo compartir a los estudiantes en el transcurso de la semana. A los estudiantes que van a mirar, porque ya, pues, la estudiante que hoy asistió, pues, doy por descontado que está muy bien dateada con todo lo que se le ha mostrado, pero a los estudiantes que muy seguramente van a mirar la grabación que yo les voy a compartir de esta web, les hago el siguiente comentario. Ya les he mandado por web esta información, pero igual la recalco el día de hoy. La idea es que los productos destacados del curso lleguen a publicarse en medios de difusión de las escuelas. Vamos a escoger los profesores 4 productos. Uno que va a ser postulado ahora para el evento Spotec. Ya ahí me han presentado 3 documentos muy interesantes. Vamos a escoger uno que va a ser postulado para Spotec 2025 y hay 3 tareas. Lo que vamos a proponer, el documento o el póster que se va a postular en Spotec 2025, pues por temas de tiempo, va a ser un producto de la tarea 1. Adicionalmente, de la misma tarea 1, de esta tarea 2 y de la evaluación final, vamos a escoger un trabajo grupal, un documento de investigación grupal que va a ser postulado a una revista de la escuela que se llama SBTI Working Papers. Entonces, pues el llamado es para motivarlos a presentar algo bien hecho,
de acuerdo con lo solicitado, que tenga unos estándares mínimos de calidad. Eso va a redundar en dos cosas. Primero, pues la recompensa de un buen producto académico que va a ser divulgado en medios y eventos de la escuela y de la universidad, y una bonificación de 30 puntos para los participantes del producto elegido, del grupo elegido, en la calificación final. Y aquí podría darse el caso de que un mismo grupo tenga dos productos elegidos, entonces ya no serían 30, sino 60 puntos, que equivalen a 6 décimas. Eso es bastante. Entonces, aquellos estudiantes que quieren obtener una buena calificación, un buen promedio, o que de pronto van algo rezagados en la nota del curso, esto les puede ayudar bastante. Entonces, el llamado es a estimularlos a que sigan presentando productos de buena calidad como los que se han seleccionado hasta el momento, y la aspiración mía es que haya 4 productos al finalizar el periodo que estén publicados en algún medio, porque eso pues es una demostración de que estamos todos aprendiendo algo en este curso. Entonces yo les agradezco a todos la asistencia, les dejo allá a la profesora Laura o los profesores Jennifer para que hagan el cierre de esta web, y los espero en la próxima y última web. Tenemos 2 eventos académicos pendientes. La última web sobre procesos metalmecánicos la voy a hacer yo aproximadamente en un mes, y un CIPAS que se va a hacer muy seguramente la semana entrante. Entonces les agradezco la atención y dejo a los profesores para que hagan el cierre de esta web. Adelante, profesor. Las niñas tienen la palabra, claro. No, pues yo, digamos, le doy el cierre a Laura, pero quería comentarle de pronto a los estudiantes que vean la web conferencia que yo sé que estas herramientas paso a paso es al inicio posiblemente complejas, pero en la asesoría que de pronto yo pueda hacer por Teams, con mucho gusto para los estudiantes del curso, entonces yo quedaría abierta de pronto a dar orientaciones de cómo manejar y de pronto cómo crear los usuarios y darles pautas claras un poco más de manera personalizada para que puedan hacer una muy buena revisión y un muy buen working paper, que realmente eso es el fin también de todo este proceso. Muchas gracias, profe. Por mi parte, continúo con la línea de la profe Jennifer. Es muy importante para los estudiantes que vean esta grabación. Recuerden que este trabajo es colaborativo. Deben continuar compartiendo sus avances para que asimismo nosotros como docentes podamos realizar la retroalimentación respectiva. Esta actividad finaliza el 14 de abril, tienes sí, 14 de abril. Por lo tanto, pues los invitamos a que manejen muy bien sus tiempos, a que participen de manera constante, no dejen la redacción de este documento para el final, porque los documentos científicos son un proceso siempre les digo, es un proceso de mejora continua. Entonces, normalmente la primera versión hay que hacerle ajustes y hay que hacerlos con tiempo. Entonces, si queremos tener la mejor versión, tenemos que participar constantemente y manejar muy bien los tiempos que tenemos para esta actividad. Y a los compañeros, gracias. A Elber, a Danilo, Laura, gracias por el trabajo y excelente para todos. Bueno, Muy bien. profe, muchas gracias, estimados estudiantes, quedamos pendientes. Bueno, un abrazo para todos. Bueno, Feliz noche para todos. Gracias. buena noche Feliz para todos. noche, gracias.